Buenos días. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo esta mañana. Me siento muy feliz poder estar en este espacio dirigiéndome a estos caballeros de manera especial. Toda la iglesia es muy linda para el Señor. Pero nada más pensaba ahorita mientras cantábamos estas canciones que cada vez se hace más necesario celebrar el Día del Hombre. Celebrárselo a nuestros esposos, a nuestros hijos varones, porque el primer llamado, créanme, que es hacer hombre, hombre. ¿Quién creyera en esta sociedad que se ha ido desfigurando cada vez más de lo que significa la hombría, los hombres de verdad, el llamado de Dios en su identidad a ser varones? Y estos hombres especiales que hoy están en este lugar, para los cuales hoy tenemos un tiempo, una palabra que Dios nos ha entregado, que ustedes puedan hoy recibirla con ese amor con el cual estamos aquí reunidos. Quiero que oremos un momentico. Hoy queremos compartir un tema muy especial, nosotras como mujeres dirigiéndonos a ustedes, el equipo de ministerio, para valorarles, para demostrarles nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra admiración y también nuestro agradecimiento, porque Dios es quien los ha traído a nuestras vidas como esposos, como padres, como pastores, como maestros, siervos, amigos, docentes, hermanos, hijos. Entonces, qué bendición. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por permitirnos hoy celebrar una fecha que en muchos años tal vez fue ignorada, pero que hoy cobra gran valor. Es saber que tú hiciste varones, hombres con un diseño perfecto, con un propósito perfecto, con unos sueños que tú plasmaste en sus corazones, en sus vidas, que les diste un espíritu, Señor, que te anhele a ti, y nos permites hoy poder tomar este tiempo para bendecirles. Pido tu Espíritu Santo ministrando y dirigiendo este tiempo especial, cada uno de ellos como tesoro valioso delante de ti, y reciba tu palabra y nos permitas hoy delante de ti estar expuestos y tú nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen metas, tienen sueños, tienen proyectos? Levanten la manito, yo veo, a ver. Tienen metas, tienen sueños, propósitos. Muy bien. ¿Se está escuchando bien? Voy más despacio para que se escuche mejor. Listo. Todos tenemos unas metas, pero yo hoy me voy a enfocar en ustedes, varones. Dios los hizo a ustedes con un ímpetu especial. Los puso como pioneros, como cabeza, como líderes, como iniciadores. Entonces es cierto que las mujeres tenemos sueños y tenemos metas, pero Dios puso en los varones una perspectiva especial, una iniciativa, como una visión amplia de lo que quieren lograr y alcanzar. Ese diseño es perfecto y Dios así lo puso en cada uno de ustedes como varones. La Biblia enseña que Dios fue el que los hizo a cada uno de ustedes a imagen y semejanza de Dios, los creó el Señor. Pero yo quiero referirme hoy a 2-3 textos así en esta introducción, donde algo pasó en el camino. ¿Será malo soñar con tener grandes emprendimientos, tener grandes logros? Yo creo que eso no está mal, que yo me enfoque en una meta, en un propósito, un proyecto, como varón usted lo haga en su vida, al encaminar su familia, encaminar a sus hijos, soñar con tener para ellos una estabilidad económica, una dirección o trazabilidad en cuanto a la academia de sus hijos, tal vez pensar en dejarles una herencia, ¿por qué no? Proyectos bonitos de familia. Hasta ahí yo creo que todo es legítimo delante de Dios. Pero ¿qué tal cuando ya todas estas metas y propósitos nos van desenfocando de la meta verdadera y principal, de la más grande meta que cualquier ser humano pueda llegar a tener en la vida? Entonces el apóstol Pablo habla en la carta de los Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, habla de una condición de un hombre natural, y lo pone en contraste con un hombre espiritual.
Y hay cosas que son legítimas, y Mateo capítulo 6, versículo 32 también evoca que los hombres naturales, en unas versiones lo dice los incrédulos, en la Reina Valera lo dice los hombres gentiles, se preocupan mucho por esas cosas, y está hablando precisamente de esos proyectos, planes, metas, sueños que perseguimos los humanos, pero ya le está dando un tinte muy distinto, ya se salió de tono, ya perdimos ahí control, y dice que se preocupan y se afanan demasiado por esas cosas, por alcanzarlas. Y yo quiero que nos miremos un momentico hoy en esa condición que Pablo se refiere al hombre natural en contraste con el hombre espiritual. Lo natural es que usted en este momento se planea la vida, planea su futuro, planea muchas cosas, persigue muchas cosas, proyectos, se esfuerza, se levanta cada mañana, se acuesta bien tarde en la noche, se desgasta, se endeuda, se fatiga, pierde hasta la paz, pierde hasta la salud, tantas cosas por un afán que ya es desmedido. Y ahí es donde la palabra y el Señor nos permiten esta mañana revisar cuál es tu meta, qué estás persiguiendo tú como varón en este momento, cuál es tu enfoque, cuál es tu fuerza, dónde te desgastas, dónde te centras, para qué estás viviendo tú en este tiempo de tu vida. Y aparece en el capítulo 15 de 1 de Corintios también, y allí ya nos lo pone mucho más específico el Señor en la palabra. Nos habla de que toda esa condición natural nos viene de un hombre natural y carnal que es Adán, pero que Dios cambió todas esas cosas y nos presenta a un hombre espiritual y a un objetivo, un enfoque, un horizonte, y nos muestra a Cristo. Todos los hombres que están aquí en este recinto esta mañana tienen un llamado y una meta única y especial, y es ser más como Jesús. Jesús mi objetivo, Jesús mi visión, Jesús mi referente. Esa debe ser la meta de todo varón. Hoy va a haber un momento especial donde a través de cada parte de la enseñanza usted va a ir identificando de manera precisa lo que Dios quiere hablar a su corazón. Pero créame que en este momento, como nunca antes, los afanes, la idealización de las metas y los sueños está cada vez más trastocado o desenfocado, de acuerdo que sea con ese propósito que Dios ha establecido. El ánimo en esta mañana es que podamos encarrilarnos otra vez, hermanos míos, hombres, otra vez a mirar a Cristo, otra vez puesto los ojos en Él, otra vez analizar cómo estamos llevando nuestras metas y nuestros afanes, nuestros deseos de alcance, y qué tan encaminado estoy por esa senda que Dios ha proporcionado para cada uno de ustedes. Es especial en el Señor, son especiales ustedes. Son aquellos que inician, son aquellos que proponen, pero creo que Dios, de la mano de Dios, Él les va a llevar a alcanzar esas metas que están de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que glorifica al Señor. Un padre que glorifique a Dios, un hijo que glorifica a Dios, un esposo que glorifica a Dios con su andar, con su accionar, con su decidir. Y esta mañana queremos esas cosas sean recordadas para ustedes y para nosotros de manera especial. Entonces quiero que le pidamos a Dios que esta palabra que hoy va a llegar a sus corazones a través de lo que las hermanas ya vienen y comparten, vayan ustedes dejando plasmado en su espíritu que las metas y los sueños que tienen allí escritos en el corazón y en la mente, que sean conforme a lo que Dios tiene, es lo que Él va a hacer. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tu palabra es fiel, porque tú los hiciste a ellos varones, les pusiste un corazón, una mente, un espíritu que anhela, Señor, lo eterno, que anhela lo espiritual, que anhela ser como Cristo, que ese carácter, Señor, que tú vas a formar en ellos y estás formando, que les forjas cada día, que les entregas palabra, que les entregas, Señor, tu Espíritu Santo para fortalecerlos. Hoy creemos que están aquí porque tu palabra va a ser algo especial en la vida de ellos. Les bendecimos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en este tiempo y que este día sea de memoria para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. ¿Puede seguir la persona que viene, por favor? Muy buenos días, amada iglesia, qué alegría saludarles. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios te ha traído a este lugar. Y quisiera saludar de una manera muy especial a cada varón y decirles de todo corazón: varones, ustedes son muy apreciados, muy valorados, muy estimados, son muy respetados. Le damos gracias a Dios por sus vidas y gracias por permitirnos contar con ustedes. Perdónenos cuando no se lo manifestamos continuamente, pero le oramos al Señor para que nos ayude a ser mujeres sabias, ayudas idóneas, que no pretendamos quitarles el lugar de cabeza del hogar, sacerdotes del hogar, líderes del hogar. Estamos muy agradecidas con Dios por sus vidas. Denle un aplauso al Señor. Le estamos dando un aplauso al Señor por sus vidas, porque son ustedes quienes nos enseñan esa seguridad, esa confianza y nos muestran el camino. Por eso que sea el Señor levantándolos cada día. El tema que les quisiera compartir en esta mañana se titula La integridad de un corazón puro, y lo vamos a fundamentar en la vida de José, el hijo de Jacob. Quisiera que me acompañaran en esta mañana a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, y lo vamos a leer a partir del versículo 3. Se los voy a compartir en la versión Palabra de Dios para Todos. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Bueno, Padre, te damos gracias infinitas, Dios, por este momento tan especial. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, ilumínanos en esta hora, respáldanos en esta hora, y oro para que cada uno de nosotros podamos recibir tu mensaje con mansedumbre, Señor. Gracias, Dios, porque el anhelo de nuestro corazón, Señor, es que tú continúes perfeccionando la integridad en cada uno de nosotros, enseñándonos a cultivar un corazón puro y enseñándonos a caminar en tu amor y en tu temor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera decirles, hermanos, que acerca de la definición de pureza, la palabra griega para pureza en el Nuevo Testamento es kataros, que puede significar limpio, puro o no adulterado. También en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra acerca de la integridad se relaciona con la limpieza, con la santidad y con la pureza. Quisiera que me acompañaran a Génesis capítulo 37. Allí encontramos la historia de la vida de José, un hombre de gran inspiración para nuestras vidas y que realmente nos enseña en cada etapa de su vida. Esta historia la encontramos desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Quisiera resaltar unas cualidades de José que son de mucha inspiración para nosotros. Y la primera de ellas es que José era un hombre obediente y sujeto. Todos conocemos mucho acerca de la historia de José, ¿cierto? Pero él siempre nos va a enseñar algo nuevo, y es que este fue un hijo muy amado. Este fue el hijo favorito de su padre, el hijo consentido, el hijo de su corazón. Y sabemos que todos anhelaríamos identificarnos con ese hijo, pero la verdad es que la realidad de muchos varones es que se identifican más con aquellos hermanos que no fueron tan amados, que fueron descuidados y que de momento se sintieron rechazados.
Entonces, lo que quisiera manifestarles de parte del Señor, varones, es que nuestro Dios es grande en su amor, grande en los afectos que tiene para nosotros. Y si nosotros permitimos que Dios, como Padre amoroso, sane ese corazón que tal vez en algún momento de la vida fue dañado por un padre, nosotros también se puede dejar ver en nosotros esas cualidades tan preciosas que manifestó José en cuanto a la obediencia, a la honra y a la sujeción. Recuerden que Romanos 5:8 dice la palabra del Señor: pero Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, quiera usted tener una relación cercana con Jesús para que Él lo vea como un hijo amado, como un amigo al cual el Señor le está diciendo que nadie tiene más amor que un amigo de la vida por sus amigos. Está en San Juan capítulo 15. Entonces, quisiera también compartirles otra cualidad muy especial de José y que debe ser una inspiración para nosotros. Esa cualidad es que José era muy auténtico y genuino, y de hecho también era muy inocente y espontáneo, porque él manifestaba las cosas, pero él no tenía malicia en su corazón, sino que él tenía 17 años, pero su corazón era un corazón de niño que recibía con gozo cada cosa que le pasaba en la vida. Génesis capítulo 37, del versículo del 5 al 8, desde allí José comienza a manifestar todos esos sueños que le son dados y que son respaldados por Dios. Pero como él estaba en un proceso de formación, tal vez cuando manifestaba todos esos sueños, haciéndose superior a sus hermanos y aún a sus padres, lo que causaba era celos, envidia. Sus hermanos le aborrecían aún más. Y hay que reconocer que en este proceso de la vida de José también se dejaba ver en él inmadurez y orgullo. Cuando nosotros reconocemos que en este caminar el Señor tenemos que pasar procesos con Dios, lo que el diablo quiere utilizar para mal, Dios lo utiliza para bien. Cuando José manifestaba esa experiencia que él tenía con sus sueños, pues él siempre decía la verdad. Jesús nos ha manifestado que Él es el camino, la verdad y la vida. No importa las circunstancias que estemos viviendo, siempre debemos decir la verdad, a pesar de que por decir la verdad podamos tener consecuencias difíciles. Pero la diferencia la hace el que nosotros manifestemos la verdad pidiéndole sabiduría a Dios. Manifestar esa verdad con las personas adecuadas y en el tiempo adecuado. Cuando nosotros reconocemos que estamos en un proceso y que todavía hay inmadurez en nosotros, créame que nuestro Dios es todopoderoso para transformar esa inmadurez en madurez, ese orgullo en humildad, esa envidia que manifestaban los hermanos de Jesús, transformarla en bondad. Y para no extenderme más, decirles que José tuvo que pasar por muchas pruebas, pero a pesar de esas pruebas tan difíciles que tuvo que pasar al ser vendido por sus hermanos y convertirse en esclavo, Dios lo respaldaba en todo lo que hacía, porque el servicio que él prestaba era con diligencia, con amor y compasión. Por eso en Génesis 39, del 3 al 4, dice la palabra del Señor: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y con el punto número 4 concluyo.
una cualidad muy especial de José, de la cual nosotros debemos inspirarnos, y es la integridad y la lealtad. Y lo encontramos en Génesis 39, del 7 al 9. Recuerden que la esposa de Potifar puso los ojos en José, pero como él mantenía esa comunión estrecha con Dios, supo discernir que la prueba que le llegaba no era cualquier prueba, sino que era una prueba de fuego. Santiago 4:7 dice la palabra del Señor: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando José tuvo el enfrentamiento con la esposa de Potifar, hubo una batalla espiritual tremenda, pero se cumplió esta palabra. Ahí el que estaba corriendo no era José, sino que el que estaba huyendo era el diablo, al encontrarse con un varón de Dios de tremenda determinación. Quisiera que tomáramos para nosotros esta declaración de José, cuando José manifiesta en Génesis 39, versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Le está hablando a la esposa de Potifar: por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Allí fue cuando José salió de aquel lugar. Y ya por último decirles que no importa las circunstancias de la vida que estemos enfrentando, cultivemos siempre esa dependencia hacia Dios. Recuerden que Dios prosperó a José y no por esto cambió su corazón. Continuó siendo un hombre humilde y sencillo. Cultivemos también un corazón perdonador, dispuesto siempre a pedir perdón y a perdonar. Y recuerden que las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, de momento no las entendemos, pero debemos recordar que más altos son los pensamientos de Dios que los nuestros, que Dios con todo tiene un propósito, y que todas las circunstancias que tal vez el enemigo en determinado momento él quiera usar para mal, Dios lo usa para bien. Por eso de José se manifiesta que fue un hombre que devolvió bien por mal. Y con esto entonces ya concluyo. Recuerden segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, que dice la palabra del Señor: hermanos, puesto que tenemos tales promesas, despojémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios. Amén. Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Vamos a San Mateo 18. Dice: yo les voy a hablar de José de Nazaret, el esposo de María y padre de Jesús. Dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. De José se habla muy poco en la Biblia, pero no nos cuenta mucho. Son muy poquitos los versículos que encontramos de José, pero con ese poquito él nos deja un legado y muchas riquezas de cómo ser hombres que sepan construir hogares y hacer lo que Dios dice, y hacerlo parte de sus decisiones. Él fue un gran ejemplo como hombre, como esposo y como padre. Según la ley, José era justo. Dice Mateo 1:19, dice: José su marido era justo y no quería infamarla. Ya ustedes conocen la historia y cómo él, por la ley, él podía infamarla, él podía exponerla públicamente y para que fuera apedreada. Pero como era un hombre justo, él actuó en misericordia y compasión, y él se expuso para recibir el castigo
y asumir la responsabilidad. Como hombres, Él actuó en misericordia con compasión. Como era justo, pero era un hombre que amaba y que honraba a Dios. Y Él, en vez de eso, en vez de hablar mal, en vez de dañar a María y al bebé, Él asumió esa responsabilidad y Él la tomó, Él la recibió, Él la perdonó. ¿Ustedes no creen que Él, en medio de esa dificultad que tuvo, Él de más que pensó como hombres celosos, como hombres machistas de allá? ¿Ustedes se imaginan su confusión? ¿Se imaginan su dolor? O sea, ella era su esposa y él no la había tocado. Sin embargo, estaba embarazada. Él decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Pero él era justo y él se acercó al Señor. Dice, como esposos estamos dispuestos a perdonar y a cubrir las faltas de sus esposas. Ustedes como hombres están dispuestos a cada día ir delante del Señor y cubrir la falta de sus hijos, de sus esposas, perdonarlas y recibirlas. José también era un hombre obediente, que en todo obedecía a Dios. El versículo 20 y 21 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él era un hombre obediente. Ahorita cantábamos que ir a su presencia, que allí encontraríamos las respuestas. Usted como hombre es ese hombre que va y en medio de esas crisis, en medio de la confusión, en medio de las desilusiones que día a día, como hombres casados, con las esposas, con sus hijos, en su trabajo, tienen que tomar decisiones. Van a tener frustraciones, van a tener enojos, van a tener muchas, su orgullo como hombre va a ser muchas veces, ¿cómo se dice? Va a ser muchas veces probado, pero ustedes son capaces de ir y en medio de esas desilusiones y en medio de esas preocupaciones ir y encontrar las respuestas en Dios, buscarle, o simplemente insultamos, golpeamos y abandonamos. Ese no es el hombre que Dios quiere. Por eso Dios eligió a José, un hombre que le amaba, un hombre que era justo, un hombre que le obedecía, un hombre que tenía un carácter moldeado, un hombre que mostraba su amor y su compasión, no solamente para María, para el bebé, sino para las personas que están a su alrededor. Ustedes como hombres, mostrar misericordia y compasión cuando el otro se equivoca, porque a veces lo único que queremos es juicio para los otros, pero misericordia para nosotros. Ahí es donde Dios quiere, en medio de todas esas dificultades que nos suceden día a día y diario, ir a su presencia y confiar en que Dios tiene la respuesta y en que Dios puede traer la solución. Pero tienen que ir a su presencia como esos sacerdotes que son, como esos hombres de Dios que Dios ha llamado a ser íntegros y justos. José era un hombre también de compasión y cumplidor de pactos. Era un hombre confiable. Dice el 21: vendrá y dará luz y llamará su nombre Jesús,
porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Era un hombre sabio. José, un hombre que en medio de la crisis y dificultades decidió honrar a Dios. ¿Usted honra a Dios en medio de esto? ¿O qué sale de mí? ¿Qué sale de usted como hombre en medio de las dificultades? Ahí, es en esos momentos cuando estamos en crisis, cuando debemos honrar a Dios y ver qué sale de mi corazón, ver qué sale de nuestros corazones. Él protegió a María y a su bebé de la ley, de Herodes. ¿Se acuerdan? Cuando Herodes mandó matar los niños menores de 2 años, él fue quien cuidó de él y salió. También era un hombre, él fue esposo. José recibió a María. El versículo 23 y 24 dice, y he aquí, 24 y 25 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él recibió a María. José tenía todo dispuesto para ellos, en protección, provisión física, emocional, económica y espiritual. Él fue el sacerdote. Él le guió, él enseñó y depositó en Jesús todo el bien que él tenía de Dios para que se multiplicara en él. Si no, vemos como de Jesús que decían que él era hombre sabio, que crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Y muchos se asombraban de que Jesús era un hombre muy inteligente, que él era un niño con mucha sabiduría. ¿Saben quién le enseñó y quién le guió? José. José no era su padre biológico, pero él fue el padre adoptivo. Usted como padre adoptivo está recibiendo a ese hijo que viene con esa mujer y le está dando lo mejor de usted a esos hijos, porque son sus hijos, no son el hijo de ella, el hijo de Natalia, no, la hija de, no, es mi hijo. Usted como hombre asumir ese papel y multiplicarse y bendecirlo y ser el hombre llamado para bendecirlo. ¿Es usted esa clase de hombre? ¿Es usted, tiene esa responsabilidad como protector? Y ese hombre es llamado por Dios a ser ese hombre justo, obediente, sabio y esposo en medio del hogar, en medio de las crisis. Ser ese hombre que busca la dirección de Dios, que va en lo secreto y allí encuentra las respuestas. Dios les guarde. Bueno, qué rico en esta mañana poder honrar a estos hombres tan maravillosos que Dios nos ha entregado. Yo no me imagino sin ellos, no me imagino sin los que tengo en mi casa y sin cada uno de ustedes que aportan tanto para la sociedad, nos bendicen y que Dios los ha puesto como cabeza de autoridad. Si ustedes miran aquí al frente tenemos un rompecabezas. El tema que estamos compartiendo, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Le voy a pastelear, ahí está. ¿Cuál qué? ¿Cuál es tu meta? Hay un rompecabezas. Al final del rompecabezas usted se va a dar cuenta cuál es la meta que usted y yo debemos alcanzar, o que usted como hombre de Dios, nosotros también debemos alcanzar. Y yo quiero compartir acerca de David, y es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero, si me pueden poner en pantalla por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 14, Hebreos 13, versículo 14. Y, ¿qué dije yo? Samuel. Dije que Hebreos, no, perdón, me equivoqué. Es 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice, ustedes saben que Dios había puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció a Dios. Samuel le dio unas órdenes, pero Saúl se dejó llevar por el pueblo, la presión del pueblo, y desobedeció. Ahora, cuando Samuel llega donde Saúl,
se encuentra con que este hombre desobedeció y ofreció sacrificio cuando no era el tiempo todavía de ofrecer sacrificio, porque se sintió presionado por el pueblo. Pero en el versículo 14 dice: Samuel le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, ¿qué dice ahí? Un varón conforme a su corazón. Ahí está en pantalla. Al cual Jehová se ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No sé usted qué piensa cuando dice la palabra que el Señor iba a poner un hombre conforme a su corazón. ¿Usted qué piensa? Yo cuando escuché eso la primera vez, empezando mi vida cristiana, yo decía, pero ¿cómo así que un hombre conforme al corazón? O sea, que era un hombre perfecto, nunca pecaba, siempre hacía lo bueno, era una persona que, Dios mío, impecable. Pero cuando voy a la palabra y empiezo a darme cuenta de la vida de David, me doy cuenta que David también la embarró, ¿sí o no? Y que aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, lo que significaba esto era un hombre que podía reconocer la condición de su corazón. Si yo miro las características de David, yo veo que David, su nombre significa, ya les voy a decir, su nombre en hebreo significa amado de Dios, querido de Dios, favorito. Eso significa el nombre de David en hebreo: querido de Dios, amado de Dios, favorito. Entonces uno ve que David fue el sucesor entonces de Saúl. Ya Dios, el reino de Saúl le llegó hasta ahí. Ya Dios puso a David. David era un hombre guerrero, era un hombre adorador, era un hombre hermoso. Dice que era de parecer hermoso. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre valiente, era un hombre esforzado. O sea, era un hombre que uno dice, uno lo lee, yo no sé cuando las mujeres lo leen qué piensan, pero uno dice, uy, Dios mío, se ve que David era un tremendo David. Pero ese David que vemos con un corazón humilde, porque tenía un corazón humilde, un David que respetaba la autoridad, porque en un momento se podía haber levantado contra Saúl, pero no lo hizo. Pero también él como autoridad, cuando sus enemigos se levantaron, él no fue, sino que él mejor oró al Señor. Y ahí vemos los salmos, como él oraba a Dios para que hiciera justicia, para que Dios fuera el que actuara. Vemos que era un David que siempre dependía de Dios. Pero ese David tan hermoso que nos está pintando la Biblia, un día ese David, ¿qué hizo? Adulteró. ¿Y qué más hizo? Y asesinó, porque se acostó con la mujer que no era su esposa y luego mandó a matar a este hombre. Ahora vemos que David, ante lo que hizo, vino el profeta. Si me pueden colaborar en pantalla, y usted también puede buscar el Salmo 51. Salmo 51, me encanta ese salmo. Podemos ver entonces que la actitud de David, cuando el profeta Natán vino y exhortó su vida y le dijo, mire, esta es su condición, esto es lo que usted ha hecho. ¿Qué pasó con la vida de David? Por eso es que dice la palabra que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aunque pecó y aunque falló, ¿qué hizo David? Reconoció su condición. Y en el Salmo 51 vemos, si usted mira el versículo 1 del Salmo 51, si me ayudan en pantalla, está hablando acerca del arrepentimiento, y dice acerca de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Mire, mis amados, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Usted puede venir a la iglesia, usted puede saberse la Biblia completa, usted puede recitar textos, usted puede ir y orar en las calles, en las casas, en la iglesia, orar en toda parte, pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. David no era un hombre perfecto, pero un hombre que reconoció su condición, y su condición lo llevó a humillarse, lo llevó a rendirse, lo llevó a decir, Señor, perdóname, mira mi corazón y perdóname. Usted como varón de Dios que está en esta mañana, ahorita compartía la pastora Lucerito, Miriam, estaban hablando acerca de qué hablaba cada una. ¿Quién recuerda? La vida de José, pero también la vida de José, el esposo de María, y estaban hablando de unas características de ellos, de la responsabilidad, de la santidad. Usted como hombre de Dios no significa que, Señor, es que yo no, han fallado, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres han fallado acá? Pero ¿cuántos tienen ese corazón conforme al corazón de Dios para decir, Señor, yo reconozco mi maldad? Y mi maldad me lleva a humillarme, mi maldad me lleva a rendirme, mi maldad me lleva a pedir perdón y a reconocer mi pecado y a decir, Señor, yo necesito que me perdones, yo necesito que me limpies, yo necesito que me purifiques, porque yo quiero agradar tu corazón. En cada uno de ustedes Dios ha puesto cosas muy lindas.
Yo miro a mi esposo y yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Yo digo, Señor, gracias, un hombre sabio, un hombre temeroso de ti, un hombre fiel a Dios, un hombre que le ama, un hombre lleno de paz. Y yo lo veo y yo lo admiro y doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Y yo digo, Señor, gracias. Pero ese hombre que yo veo tan lindo, ese hombre también falla. Pero ese hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer cada día? Cada uno de ustedes, ir a la presencia para recuperar lo que en un momento el enemigo quiere arrebatar, o las puertas que usted abre y en lo cual usted ceda. Mire que aquí la palabra está diciendo, David está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, ¿qué? En lo íntimo. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Delante de la gente podemos aparentar muchas cosas, pero en lo íntimo no podemos aparentar nada delante del Señor, porque Él nos conoce. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y lava mis maldades. ¿Sabe qué significa lávame con hisopo? No era simplemente usted lavar una prenda, como cuando usted lava una prenda y la mete en agua y la lava, no. Es como cuando en el tiempo antiguo que ya cogían y colgaban, digamos, una cobija, un tapete y empezaban a lavarlo. ¿Y cómo lo lavaban? Como no había lavado o cosas de esas y no podían estregar, ¿cómo empezaban a lavar? ¿Cómo? Golpeando, pan, para quitarle el mugre y para lavarla. Y así está diciendo este hombre. David está diciendo, Señor, lávame con hisopo y seré limpio. Señor, lávame de mis maldades. Dios mío, límpiame porque yo te necesito. Entonces aquí vemos que él está reconociendo esa condición de pecado. Pero cuando miramos el versículo 10, él quiere recuperar lo que ha perdido y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Pero más adelante le está diciendo, está haciendo un compromiso con Dios y le está diciendo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Él está diciendo, Señor, vuélveme lo que he perdido, pero tengo un compromiso y me voy a comprometer a llevar tu palabra, y me voy a comprometer, dice aquí, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mire qué bonito, él dice, Señor, yo enseñaré tu palabra a los transgresores y ellos se volverán a ti. ¿Cuántos varones hay aquí que pueden reconocer en esta mañana, y no solo en esta mañana, sino cada día pueden reconocer su condición y decir, Señor, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón, porque reconozco mi pecado y hoy me rindo y me humillo delante de ti y te pido que me vuelvas el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente? Amén. Iglesia, buenos días. Espero que estén muy bien. Y aprovecho este momento especial para felicitarlos a ustedes, varones. Ustedes son una parte bien importante en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Con esta ficha especial vamos a completar este rompecabezas tan especial, donde hemos visto características de hombres de la Biblia que vivieron para Dios. Y yo tengo la oportunidad de terminar y de completarla. Alejita, si me la regalas, porfa. Y les voy a hablar acerca de Daniel, acerca de una característica bien especial de él. Y quiero entonces contarles o recordarles más bien quién era Daniel. Daniel era un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia. Más o menos tenía alrededor de 17 años y fue criado entonces en Judá.
Era un joven reconocido por su amor y su fe en Dios. Y todos sabemos y conocemos lo que tuvo que pasar Daniel y todo este pueblo cuando fue llevado por el rey Nabucodonosor. Pero resulta que entonces Daniel fue llevado a Babilonia y allí hay un escenario, me parece a mí que aunque difícil para Daniel, también fue un escenario muy especial, porque Daniel se destacó en todo lo que hacía. La palabra dice que él y sus amigos eran conocidos 10 veces mejor que los otros. Daniel, fue elegido para estar en la corte suprema del rey Nabucodonosor. Daniel era una persona que tenía características muy especiales. Dios le dio una gracia muy especial a Daniel y todos podían reconocerlo. También entonces fue intérprete de los sueños del rey Nabucodonosor. Fue el primero en predecir el Mesías y el reino de Dios, y también recibió varias visiones proféticas mientras estaba allí en Babilonia. Como vemos, iglesia, rápidamente, Daniel fue un hombre muy especial, muy especial. Pero ¿saben qué? Hoy voy entonces a resaltar una característica que es todavía más especial, y es que Daniel era un hombre de intimidad con el Señor. Y esto es lo que yo quiero venir a hablar en cortas palabras a ti, hombre, en esa intimidad y en esa cercanía para con el Señor. Ahora, no solamente la predicación es para los hombres en esta mañana. ¿Cuántos saben eso? No solamente es para los hombres, también es para todos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Solo que queremos reafirmar y resaltar, varón, lo que Dios quiere hacer en tu vida, todas las características especiales que puso en estos hombres y esas características especiales que también ha puesto en tu vida. Y Daniel fue un hombre tan cercano a Dios, tan íntimo con Dios, que yo creo que por eso podían hallar algo diferente en la vida de Daniel. Y quiero resaltarlo. Y en el capítulo 1, usted ya se lo sabe, yo lo tengo aquí anotadito y lo voy a leer. En el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con esto que ellos tomaban y bebían. Daniel, primero, antes de poderle solicitar a esta persona que los preparaba y que los entrenaba, propuso en su corazón primero honrar al Señor. Él propuso porque él sabía cuál era su propósito, su línea, cuál era su prioridad, y era primero honrar el nombre de Dios. Y es que, iglesia, varones, cuando nosotros tenemos cercanía con nuestro Dios, entonces conocemos a nuestro Dios. Cuando usted tiene cercanía con su esposa, cuando usted tiene cercanía con su esposo, cuando usted tiene cercanía con las personas, usted sabe exactamente qué es y qué no es, qué es, qué agrada y qué no agrada. Y Daniel sabía realmente que esto era ofrecido a dioses falsos, que esto era un dictamen del rey Nabucodonosor, pero él dijo: no quiero contaminarme con esto, porque sé y tengo mi fidelidad puesta en mi Dios. Daniel propuso en su corazón primero no contaminarse con la comida del rey. Lo otro entonces es en el capítulo 6, versículo 10, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Lo que podemos ver aquí es que Daniel era un hombre íntimo de Dios. La palabra dice que él oraba 3 veces al día. 3 veces al día buscaba la presencia del Señor. Y esa es la invitación en esta mañana.
que nosotros podamos, varones, mantener la presencia de Dios, el fuego que arda en su vida, en mi vida, porque de lo contrario no vamos a poder continuar. A mí me ha impactado mucho Daniel, ¿sabe por qué? Porque Daniel fue un hombre que supo cuáles eran las consecuencias de orar a otro Dios, de no honrar al rey que estaba en ese momento, el rey Darío. Él sabía que la persona que orara a Dios, que orara a otro Dios, iba a ser echado al foso de los leones. Pero ¿sabe qué pasó con Daniel? Siguió igual. Dice la palabra que subía a su recámara como de costumbre y oraba a su Dios 3 veces al día. Él no temió que pudiesen echarlo al foso de los leones. O mejor diríamos, yo creo que sí, de pronto le dio miedo, porque Daniel es del mismo material suyo y mío. Pregunta, ¿usted ha tenido miedo? ¿Sí o no? A ver, les voy a volver a preguntar. Pregunta, ¿usted ha sufrido de miedos en algún momento? Varones, ¿les has dado miedo? Sí, nos han dado miedo y temores. Seguramente a Daniel también, al saber que si seguía orando a su Dios, iba a ir al foso de los leones. Pero ¿sabe qué pasó? Daniel prefirió saber cuál era la consecuencia con tal de buscar esa fuente que era el Señor. Y la invitación para ti en esta hora es esta. Y quiero concluir con esta palabra en Hebreos 4:16. Mire lo que dice: acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Esta es una invitación para ti, varón. Esta es una invitación que te acerques al trono de la gracia. ¿Y sabes qué pasa? En el trono de la gracia encontramos al sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y si tú eres un hombre que está adherido al Señor Jesucristo, a esa persona tan gloriosa, déjame decirte que tú tienes acceso directo al Padre. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida como la autoridad, como la prioridad, como el que gobierna tu vida, entonces tú tienes acceso al Padre. Y esa es la invitación para ti, varón. Necesitamos hombres de la presencia de Dios. Necesitamos esposos que oren, doblen sus rodillas ante el Señor para pedir dirección para sus hogares. Necesitamos jóvenes que oren ante el Señor, doblen sus rodillas para saber cómo comportarse en la universidad, para saber cómo llevar una vida en su casa, para saber cómo llevar noviazgos, para saber cómo llevar amistades. Necesitamos hombres que tengan la unción que tenía Daniel, que buscaba 3 veces al día el Señor para entender que él salía a Babilonia, tenía un ambiente pesado donde el rey Nabucodonosor daba dictámenes como que adoraran una estatua, se postraran delante de él y si no iban a parar al horno de fuego. Pero necesitamos hombres como Sadrach, Mesach y Abednego que dijeron: no nos importa, rey, porque así vayamos y nos quememos, nosotros sabemos quién es nuestro Señor. Necesitamos una generación de varones que busquen en el secreto la presencia del Señor. Tú solo no eres capaz. Tú solo no eres capaz. En ti no hay una gracia especial. No, la gracia especial viene de Él. Y esa gracia especial la obtienes en la presencia del Señor. Y esa es la generación de varones que necesitamos. Estos 4 hombres tuvieron características preciosas. Y hoy el llamado es para ti. Aquí a continuación sigue una muy interesante. Dios les bendiga. Buenos días. Acabamos de escuchar algo bien especial sobre hombres que tuvieron en su momento metas, sueños, anhelos en el corazón. Por ejemplo, Moisés
no lo mencionamos, pero la meta y el propósito de él era ser un príncipe en Egipto. José quizás iba a ser el hijo primogénito, etcétera. Muchos tuvieron sus llamados, tuvieron sus metas, sus sueños, sus anhelos, pero un día estos hombres tuvieron algo especial, un encuentro especial con el Señor, escucharon la voz de Dios. ¿Y sabe dónde quedaron sus metas y sus sueños? Rendidos a los pies del Señor. Y estos hombres que nos precedieron nos dieron testimonio de que Dios es verdad, de que Dios sí se puede revelar al corazón del ser humano, de que sí se puede escuchar la voz de Dios, de que Él quiere hacer con ustedes y conmigo cosas extraordinarias. Estos hombres nos dejaron un legado de fe, confianza, desafíos, nos dejaron legado de responsabilidad, integridad, intimidad, estos hombres que acabamos de escuchar. Pero quiero que vamos a Efesios 4:13, porque aquí terminamos. Queremos orar por ustedes, varones. Efesios 4:13 en esta mañana no solamente es para los varones, estamos homenajeándolos. Queremos tener una atención especial con ustedes. Pero Efesios 4:13 dice: hasta que todos, ¿cómo? Hasta que todos lleguemos a la que, a la unidad de la fe y el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos hombres que nos enseñaron podemos tomarlos de ejemplo, pero solo hay uno que debe de ser nuestro modelo. Solo hay uno delante de quien tenemos que inclinar nuestro corazón. Solo hay uno de quien tenemos que mirarnos cara a cara y examinarnos y pedirle que nuestra vida sea llena del conocimiento de Él. Este pasaje nos insta a la comunión en la unidad. Que seamos uno con Él, que seamos uno entre la iglesia, que no causemos divisiones. Pero hay algo aún más lindo y dice: que le conozcamos, que crezcamos en el conocimiento. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Jeremías, también es lindo el pasaje donde dice: que no se gloríe el rico en su riqueza, que no se gloríe el fuerte en su fuerza, más bien que nos gloriemos en ¿qué? En conocerle y en entenderle. Esta es la voluntad de Dios, que le conozcamos, que le sigamos. Mire, podemos tener jerga cristiana, podemos venir a la iglesia, podemos tener rituales de iglesia, pero Dios quiere que le conozcamos, que nos acerquemos, que tengamos intimidad. Pero lo más lindo que dice el versículo 13 es que crezcamos. Que crezcamos. El 4:13 de Efesios, se me pasó, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de Cristo. No se nos pide que nos parezcamos a David, que nos parezcamos a Moisés. Dice que crezcamos a la medida de Cristo. ¿Qué es la medida de Cristo? Es madurar, es crecer, es que todos los días no seamos el mismo, que todos los días tomemos de su presencia, de su gloria, de su carácter y lo podamos desarrollar en donde estemos. Orar como Él, amar como Él, enseñar como Él, tener compasión como Él. Filipenses 3:13, el apóstol Pablo dice una cosa y dice: ciertamente mi vida pasada queda atrás, pero prosigo a la meta de mi supremo llamamiento. ¿Me regalan ahora sí la diapositiva? ¿Sabe cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta de tu supremo llamamiento? Que te parezcas a Él. Esa es nuestra meta. ¿Cuántas veces te miras en el espejo espiritual y miras que tanto tienes de Cristo? Yo le pido a los varones que se pongan en pie esta mañana. Niñas, esperen porfa. Niñas, gracias. Varones, mires en un momento en el espejo espiritual. ¿Sabe quién es ese espejo? Cristo.
¿Será que ustedes están creciendo a la medida de ese varón perfecto? ¿Cuánto te pareces al Señor en amar, en perdonar, en cuidar, en escuchar la voz de Dios, en ser uno como el Padre, como Jesús era uno con el Padre? ¿Cuánto te pareces en imitarlo? ¿Se acuerda? Jesús decía: yo hago lo que veo y escucho de mi Padre. ¿Cuánto varón haces la voluntad del Padre? Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto te pareces, varón, a Jesús en medio de la tentación? Que es capaz de pararse y decirle al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Levanta tus manos, varón, y tú también, mujer, porque esta palabra es para todas nosotros, para todos nosotros. Que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es tu meta, Él es tu modelo. Dígale al Señor esta mañana: enséñame a ser como tú. Dígale a Dios: dame de tu Espíritu Santo, para que forme en mi corazón esa persona especial por la cual vivo, por la cual existo, por la cual hoy estoy en pie. Que no sea solo un oidor, que sea un hacedor de tu palabra. Señor, que siga tus pisadas, que mi corazón se incline a seguirte, a conocerte, a mirarte de cerca, a cara descubierta, como en un espejo, mirar tu gloria y ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu mismo. Dígale, varón, a Dios: quiero tu presencia, quiero ser un hombre íntimo, quiero ser un hombre íntegro, quiero ser un hombre de arrepentimiento. Quiero ser como tú, quiero ser como tú. ¿Qué tal si todos le decimos? Entrego hoy, Señor, dígale al Señor: mi corazón, mi vida en gratitud y en adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. varón, dígale al Señor: me entrego, me rindo. Señor, dígale: te entrego mis sueños, mis metas. Dígale al Señor: varón, esta mañana te dejo ganar. Vengo rendido a la cruz, te dejo ganar. amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. ¿Por qué te vas a entregar? ¿Por qué lo vas a seguir? Digno de ¿Por qué? ¿Por qué vas a venir a congregarte? ¿Por qué vas a levantarte cada mañana a orar? digno de Porque Él es digno. porque eres Porque Él es digno. digno de alabar, porque eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. ¿Qué tal si nosotras las mujeres ponemos nuestras manos sobre un varón que esté ahí a su lado? Digámosle al Señor que lo llene de toda sabiduría,
de todo entendimiento espiritual. Regálales a estos varones discernimiento. Regálales, Dios mío, fuerza y firmeza. Te rogamos, Señor, que sobre ellos haya integridad, lealtad, intimidad. Que en ellos repose la unción del Espíritu Santo. Que en ellos esté la fuerte confianza en ti, mi Padre. Que haya de nuevo en sus palabras, que haya sanidad en sus corazones, que sean fuertes en su espíritu, sean fuertes en sus emociones, que desarrollen el carácter de Cristo, que sean uno contigo, mi Padre, como tú y Jesús son uno. Que cuando los vean, vean el rostro del Señor en ellos, vean a Dios en ellos. Fortaléceles, avívales, aviva el fuego del don que ha sido puesto en ellos. Dales palabra de sabiduría, dales un corazón entendido y rendido a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Un aplauso para estos varones. Y ahora sí le pido a las mujeres que le pasen el detallito a estos varones. Un feliz día. Como ministerio queríamos honrarles. Queremos decirles, varones, que ustedes son un regalo de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga, les guarde y muchas gracias por escucharnos en esta mañana. No se vayan sin el detalle.